Hola a todos, bienvenidos un día más a la continuación del libro ¿Qué pasó en Alcácer? Capítulo 25, El juicio. Tras el cierre definitivo del sumario, se volvió a producir un nuevo cambio en el juzgado de Alcira. La jueza Alicia Valverde cesó en su cargo y fue sustituida por una nueva jueza, Ángeles Fons Collado. Una vez más, las milagrosas casualidades que rodeaban el caso Alcácer iban a ponerse de manifiesto en este nombramiento, puesto que Ángeles Fons había sido durante años la secretaria de este juzgado, la misma que asistió al desenterramiento de los cuerpos y redactó de su propio puño y letra el acta de levantamiento de cadáveres. Parecía claro que existía un gran interés en que ningún juez ajeno al caso se acercara al juzgado de Alcira. El 6 de mayo de 1997, a menos de una semana de iniciarse el juicio contra Miguel Ricard, la nueva jueza iba a recibir un informe de 31 folios, firmado por el profesor Frontela. Eran los resultados del estudio que había realizado sobre la alfombra que envolvía los cadáveres y que resumía en las siguientes conclusiones. Primera, la muestra referencia M8 es un trozo de moqueta de aproximadamente 307.5 centímetros de longitud y 150 centímetros de anchura, de un urdimbre realizada a máquina, hilos de color verde, con extremos teñidos de color marrón oscuro negruzco. Segunda, la moqueta presenta diversos cortes y pérdidas de materia que no están situadas en las áreas aparentemente manchadas de fluidos orgánicos. Tercera, en la moqueta hay una zona que denominamos zona A, que ocupa casi el tercio de su longitud, en la que además de restos de putrílago producido por los cadáveres en putrefacción, hay manchas de sangre y posiblemente esperma. Cuarta, parte de la sangre existente en la moqueta tiene forma de gotas, otra morfología de pequeños charcos. Faltan pruebas por realizar para confirmar que se trata de sangre de las víctimas. En este caso, los cadáveres fueron depositados sobre la moqueta cuando aún podía fluir o desprenderse sangre de sus heridas. Es decir, que permanecieron en dicha moqueta ya en las primeras horas de su muerte y desde luego antes de que los cuerpos estuviesen en avanzado estado de putrefacción. Quinta, se detectó en la zona A 3 manchas con elevada actividad de fosfatasa ácida, por lo que podría tratarse de manchas de esperma que hay que confirmar con pruebas complementarias. Sexta, en el anverso de la moqueta se han encontrado 2 clases de fibras. Unas pueden proceder de contaminaciones, otras constituidas en 2 grupos, con más de 31 fibras, no proceden de contaminación, sino que, verosímilmente, ya se hallaban en la moqueta cuando fueron inhumadas las víctimas, por lo que no se puede descartar que dichas fibras procedan incluso de los autores. Séptima, se ha encontrado una extraña sustancia térrea de intensa fluorescencia amarilla entre 400 y 570 nanómetros, que también se halló salpicando o manchando las botas de los cadáveres. Además de tierra, muestras que es de interés comparar con tierra del lugar donde fueron halladas los cadáveres y de diferentes zonas donde pudieron haber permanecido las víctimas. La respuesta del tribunal a este informe fue ordenar al profesor Frontela que suspendiera las investigaciones y se negó a admitir como prueba los resultados. Los abogados pidieron un aplazamiento hasta que el informe estuviera concluido, pero no sirvió de nada, como tampoco sirvió de nada la manifestación que convocaron un grupo de mujeres de Alcácer para pedir la suspensión del juicio. Prácticamente todos los habitantes del pueblo se concentraron la tarde del viernes 9 de mayo en la plaza del Castel, al grito unánime de «No pruebas, no juicio». Pero ya estaba decidido que nada ni nadie impediría la celebración de la vista oral. Tal y como estaba previsto,
El lunes 12 de mayo de 1997 comenzó el juicio. Antes de declarar la vista pública, los abogados inspeccionaron las piezas de convicción, las pruebas que había tenido en depósito la Guardia Civil y comprobaron que habían desaparecido 14, entre ellas un cuchillo incautado en el registro de la casa de la calle Colón, el antiguo domicilio de los Anglés. Inexplicablemente, la desaparición de 14 pruebas lo único que provocó fue el siguiente comentario del fiscal jefe Enrique Beltrán. Por esa regla de 3 tendríamos que traer toda la cocina de los Anglés. Un comentario del fiscal que ponía en entredicho la profesionalidad de los hombres de la Guardia Civil, ya que consideraba que dicho objeto no tenía ninguna importancia, pese a que los investigadores lo habían requisado en un registro. También ese mismo día, el primer día del juicio, el exministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Beloch, iba a poner de manifiesto públicamente lo que ya era una opinión generalizada entre los españoles. Se trata de un tema donde se debe hablar con verdadero conocimiento, pero mi opinión global es que las cosas se pudieron hacer mejor. Aquel primer día únicamente se escuchó a Miguel Ricard pronunciar una sola palabra. Fue a la 1:03 de la tarde, cuando el presidente del tribunal, el magistrado Mariano Tomás, expuso los cargos que pesaban sobre él: rapto, violación, asesinato, y acto seguido le formuló la pregunta de rigor: ¿usted reconoce estos delitos que se le imputan? No, contestó tajante el rubio. Durante los días siguientes, Miguel Ricard, quien se dirigía al fiscal jefe llamándole don Enrique, repitió una y otra vez que sus declaraciones anteriores se las dictó la Guardia Civil después de haber sido torturado. Los interrogatorios de Ricard no aportaron ningún dato nuevo, salvo uno: tengo muy claro que a Antonio lo mataron y solo Dios y sus asesinos saben dónde está. Los testigos tampoco iban a clarificar mucho más de los hechos. Los primeros en declarar fueron los componentes de la familia Anglés. Neusa Martins, la madre, reconoció la camiseta que envolvía las piedras como de Ricard. La llevaba puesta muchas veces. Yo se la he lavado a mano. También identificó como de El Rubio la cazadora de pana verde militar, recogida dentro de la fosa, y un cinturón con remaches hallado en sus proximidades. Sin embargo, cuando se puso las gafas y examinó las prendas por segunda vez, su opinión ya no era tan segura. Kelly Anglés, a la que incomprensiblemente el tribunal autorizó a declarar con peluca y gafas oscuras, pese a la oposición de los abogados, tampoco aportó nada nuevo, salvo su confianza en la inocencia de El Rubio. No creo que Miguel Ricard esté implicado en el crimen. Enrique Anglés confirmó a los magistrados que fue torturado por los guardias civiles en el cuartel de Patraix. El Mauri reveló que su hermano Antonio se puso en contacto con él 3 días después de fugarse, para que acudiera a la vieja estación de Villa Marchante. Los guardias civiles me utilizaron como escudo, me cogieron y gritaron: Antonio, tenemos a tu hermano y, como dispares, te lo cargas. Si mi hermano llega a estar allí, me pega un tiro, porque a ese le da igual. Eso lo hicieron muy mal. Cuando le preguntaron dónde estaba el 13 de noviembre de 1992, su respuesta fue contundente: estaría por ahí drogándome o robando, no me puedo acordar. De todas maneras, el Mauri no parecía tener ningún problema, salvo la opinión pública. Cara a usted, señor Beltrán, yo sé que no tengo nada que ver, que lo tengo bien
pero cara al público. Roberto Anglés sufrió un ataque de amnesia y no recordaba absolutamente nada de la declaración que realizó estando en la cárcel. Lo único que se le ocurrió contestar es que estaría bajo coacción. Y el pequeño de los Anglés, Carlos, reconoció el videojuego que apareció junto a la fosa como uno muy parecido a los que había en su casa. El resto de las personas que pasaron por el estrado de la sección segunda de la audiencia de Valencia tampoco arrojaron ningún rayo de luz sobre la oscuridad del triple crimen. Miguel Rivera Gallardo, que fue conducido esposado a la sala, al igual que Roberto Anglés, ya que estaba cumpliendo condena en prisión, fue el único que aportó una coartada a Miguel Ricard. El 13 de noviembre comí con Antonio y Miguel en el piso. Se fueron a las 10 de la noche y volvieron a las 4 de la madrugada. Eduardo Bueno, el vecino de Alborache que vio a Antonio Anglés paseando tranquilamente al día siguiente a la detención de Ricard, manifestó ante el tribunal haber visto al grupo en muchas ocasiones. Les vi muchas veces y siempre eran muy educados. Una vez pude ver al grupo con un hombre de pelo canoso, de unos 40 a 45 años. María Dolores Badal, la mujer que vio desde la ventana de su casa como Miriam, Toñi y Desiré, tuvo que padecer un brutal interrogatorio por parte del fiscal, que intentó a toda costa desacreditar su testimonio. Sin embargo, la señora Badal se mantuvo absolutamente firme. Las niñas subieron a un coche blanco en el que iban 4 personas. Yo las vi y sé que eran ellas. Para terminar, los 2 colmeneros y el funerario, las últimas personas ajenas al sistema judicial que estuvieron en el desenterramiento, volvieron a ratificar que la alfombra era azul. Terminada la prueba testifical, ya en el mes de junio comenzaron las pruebas periciales. Durante semanas, expertos en biología, criminalística, histopatología, antropología, pelos, ADN, balística, etc., depusieron ante el tribunal. El resultado de todos sus estudios y análisis se podía resumir en estos 2 titulares aparecidos en los diarios El País y Levante. Los análisis biológicos no incriminan a Ricard en los asesinatos de Alcácer. Los expertos no han hallado ninguna prueba biológica contra el único inculpado que está en manos de la justicia. No había nada que demostrara que Miguel Ricard había tenido ningún contacto con las 3 víctimas. Sin embargo, quedaban los informes de autopsia. Por un lado, los forenses valencianos que realizaron la primera autopsia, los doctores Villalaín, Verdú, Ros y Fenollosa, ya que el doctor Vincent falleció antes del juicio y el doctor Font de Mora justificó su ausencia al ser diputado de las Cortes Valencianas. Por el otro, el profesor Frontela y el profesor Montes, quienes practicaron las segundas autopsias. El primer acto de esta prueba pericial fue el visionado de los videos grabados por miembros de la Guardia Civil durante las necropsias, unos videos que los distintos jueces de Alcira habían prohibido al profesor Frontela durante años que viera. Tras ver estas películas, el profesor Frontela manifestó al tribunal algunas de las irregularidades, entre comillas, que había detectado durante la realización de la primera autopsia. En primer lugar, vamos a hablar de las muestras remitidas al Instituto Nacional de Toxicología y voy a hablar de algo que para mí ha sido verdaderamente escalofriante. En el video se observa perfectamente cómo después de haber lavado y extirpado el periné, zona genital y anal de una de las víctimas, se introduce lo que parece ser un escoplo a través del recto. Se toma una muestra y se supone que lo toman para enviarlo al Instituto Nacional de Toxicología. Entonces verá, lo que se ha enviado de ese periné ya es lavado,
Con el lavado es posible que se hayan arrastrado larvas y todos los elementos, es decir, que esas larvas y esos elementos es posible que no hayan ido al Instituto Nacional de Toxicología por lavado. No se ha detectado semen. Bien, me llama la atención en el video que durante muchos minutos no hubiesen imágenes. Luego, no se trata de que se pare el video y se vuelve a poner en marcha. Yo no puedo saber ni opinar qué es lo que ha pasado con el video original. Como es tan incompleto, yo no puedo pronunciarme respecto a la primera autopsia. Sin embargo, hay un detalle que es el siguiente. Si se extrae el aparato genital después del lavado, después se toma una muestra del aparato genital y se envía al aparato genital. Y además, supongo que las muestras obtenidas, pues mal puede haber espermatozoides aunque hubiesen existido en el principio. Mire, en una agresión sexual fallece la persona. Supongamos que hay eyaculación vaginal. Vamos a suponer que hay eyaculación vaginal o eyaculación rectal, como era el caso de las muestras. Es que ese semen, por su fluidez, muchas veces es el primero que sale a través del recto y que queda manchando los márgenes del recto. Luego viene la muerte, viene el comienzo de la putrefacción, y por la muerte y por el comienzo de la putrefacción hay una relajación de los esfínteres. Al relajarse el esfínter del ano, con más facilidad sale ese semen al exterior. Ese semen se halla en los márgenes del ano. Si se limpia el cadáver, ese semen desaparece. Luego, es importantísimo que se tomen las muestras con el cadáver sin limpiar. Y ese semen queda en la ropa y nosotros la ropa la recibimos mojada, adecentada según dicen los médicos forenses. Yo jamás adecentaría una ropa para exhibírsela a los familiares porque prioritario es la identificación de los autores. Y todo indicio que haya sobre la ropa desaparece si se hace cualquier tipo de manipulación. Luego viene la muerte y sobre esa relajación se forman gases. Esos gases hacen expulsar las heces y otros contenidos rectales y por lo tanto es más importante que tomar las muestras de dentro del recto, tomarlas de afuera. Y desde luego, si la pieza entera va al estudio del Instituto Nacional de Toxicología, pues no procede tomarla de dentro, ya que sea el Instituto Nacional de Toxicología el que tome las muestras correspondientes. Entonces, eso me ha llamado la atención y que puede ser una explicación de por qué no hay esperma debido a la metódica de la toma de muestras, no porque no la hubiese habido. Increíblemente, los forenses valencianos habían lavado las zonas genitales y anales antes de tomar las muestras y, además, les parecía correcto. Abogado, y previamente a ese lavado le pregunto, ¿es aconsejable haber tomado muestras de lo que, aun siendo dubitado, podía ser de interés criminalístico o no necesariamente? Doctor Verdú, nosotros no lo consideramos necesario. Abogado, ahora me refiero a la limpieza de los cráneos. ¿Eso también es una forma habitual o no es tan habitual el lavado de los cráneos? Doctor Verdú, nosotros lo tenemos como una técnica que la podemos utilizar. Puede utilizarse otra técnica si se hubiera limpiado de otra manera o si no se hubiera limpiado tanto. A lo mejor podríamos haber encontrado algún resto más de pólvora. El profesor Frontela, pese a que no quería entrar en confrontación con los colegas valencianos, a petición del propio tribunal tuvo que hacer públicas algunas otras críticas entre comillas. Bueno, yo ya indiqué antes que no quería manifestarme. Primera consideración, el video fue muy incompleto, contiene muchos cortes, muchos metros de cinta sin contenido. Entonces, ignoro si será todo o no.
En el informe de los médicos forenses dicen que la ropa fue retirada sin manipular o íntegramente. Sin embargo, se ve en el video cortado la ropa. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La ropa estaba íntegra o no estaba íntegra? Claro, eso para el perito tiene importancia porque yo entonces me desoriento a la hora de considerar unos cortes que yo creí que no habían sido producidos por los médicos forenses. Después, por ejemplo, yo he visto que se raspaba la tierra de un zapato con bisturí. Yo he visto que en la cabeza, en los cráneos, se limpiaban minuciosamente, pero tan minuciosamente que se arrastraban también materias orgánicas. Yo eso nunca lo hubiese hecho, porque esas materias orgánicas son preciosas para analizar, por si hay restos de tatuaje que puede identificar las distancias u otros elementos. Pero aún iba a ir más lejos en sus apreciaciones el profesor Frontela. Aquí hay, digamos, 3 grupos de aspectos. 1. Lesiones que tenían los cadáveres y sus mecanismos de producción. En ellas somos categóricos. Se ha definido todas y en sus grupos porque han sido halladas y hemos tenido oportunidad de hallarlas en los cadáveres. Segundo grupo, lo sucedido con anterioridad a ser hallados los cadáveres o levantamiento de cadáveres. Respecto a ese segundo grupo, solo se pueden establecer o formular hipótesis en base a determinados aspectos científicos como son las larvas o la existencia de tierra. Se necesita que nos remitan los elementos que hemos pedido para poderlo reconstruir y mientras no, desenvolvernos en el terreno de la probabilidad y de las hipótesis. Y tercer aspecto, la identidad de los autores. La identidad de los autores podemos decir cuántos desde nuestro punto de vista han podido intervenir, pero la identidad se ve viciada porque ha habido una cantidad de indicios que desde nuestro punto de vista por incorrecto procedimiento en la realización de las autopsias y en el levantamiento de cadáveres no existen. El catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Sevilla lo podía decir más alto, pero no más claro. No se conoce la identidad de los autores del triple crimen de Alcácer por incorrecto procedimiento en la realización de las autopsias y en el levantamiento de cadáveres. Era una gravísima acusación dirigida al doctor Ross, que participó en el levantamiento, y al equipo de forenses que dirigió el doctor Verdú, un equipo de forenses que mantuvo cuestiones como la no necesidad de haber hecho radiografías a los cadáveres. Abogado, ¿efectuaron ustedes radiografías en sus autopsias? Doctor Verdú, no realizamos ningún tipo de radiografía. No lo consideramos necesario. Nos manifestamos absolutamente seguros de que no eran en absoluto necesarias la práctica de radiografías. En absoluto. Pese a que los forenses valencianos mantenían la inutilidad de haber hecho radiografías, el profesor Frontela explicó al tribunal algunos detalles que obligan a su realización. Aquí hay 3 aspectos que se va a ver claramente, como la realización de las radiografías hubiesen aclarado una serie de puntos que están oscuros. La realización de esas radiografías desde el primer momento. Vamos a ver, un proyectil estaba alojado en la órbita, en el cráneo de una de las víctimas. Luego hay una perfecta correlación entre los orificios de entrada y salida y ese proyectil. Un segundo proyectil fue hallado al parecer en relación con lo que se describe, en relación con el cráneo. Pero caramba, ha habido un tercer proyectil volandero, un tercer proyectil que según la Guardia Civil se halló entre las manos de una de las víctimas al realizar la primera autopsia. Según los compañeros fue hallado en el magma del sudario. ¿En qué quedamos? ¿En uno o en otro lugar? Pero es que voy a decir algo muy importante. ¿Qué pinta un proyectil entre las manos de la víctima?
¿Y qué pinta un proyectil por ahí perdido en el sudario? Nada. Ese proyectil no puede ser un proyectil perdido porque entonces estaría en el campo, o en la casa, o en el lugar donde hubiese sucedido el suceso. El hallazgo de este tercer proyectil es de momento un misterio. Pero observemos algo importante. A los cadáveres les faltaban partes del cuerpo. ¿Quién nos dice que alguna de estas partes del cuerpo que les faltaba no ha podido haber la entrada de un proyectil? Que ese proyectil haya quedado incluido en el interior del cuerpo y en el transcurso de la realización de la autopsia y de las, maniobras a efectuar, ese proyectil inadvertidamente haya quedado entre las manos o el sudario. Si se hubiesen hecho radiografías, incluso sin extraer los cadáveres de los sudarios, o una vez extraídos los cadáveres de los sudarios, se podían haber visto o se podía haber aclarado el misterio del tercer proyectil. Ahí tienen un ejemplo de su importancia. Pero, según el profesor Frontela, la localización de proyectiles no es la única función de la realización de las radiografías. Segunda misión. Ahí, en el transcurso de la realización de la segunda autopsia, se halló una cadena con una cruz. Claro, nosotros la hemos hallado en la columna vertebral. ¿Qué pinta una cadena con una cruz en la cadena vertebral? Posiblemente nada. ¿Cómo se ha introducido? ¿Por dónde se ha introducido? Antes ha habido una primera autopsia. Ha habido las técnicas y las manipulaciones o las ejecuciones propias de la primera autopsia. Esta cadena envuelta en sangre, en magma, ha podido desplazarse de un lado a otro. ¿Quién garantiza que esa cruz y esa cadena no estaba en otro lugar? Si se hubiesen hecho radiografías desde el primer momento, que hubiese sabido cuál era la localización exacta de ese elemento, que pudiera o no pudiera ser de interés criminalístico, eso es otra cuestión. Tercero, se trata de unos cadáveres a los que hay que identificar bien. La identificación se realiza a través del estudio de las piezas dentarias, por la edad que tenían, pero es que también los estudios se realizan a través del estado de fusión de epífisis y diáfisis de los huesos largos. Al realizar radiografías se tiene un mapa óseo claro que permite facilitar la determinación de la edad y otros aspectos de interés criminalístico. Y por último, o se deshuesa todo el cadáver, lo cual no se hizo en el transcurso de la primera autopsia, o no sabemos si puede haber fisuras, fracturas que pueden pasar desapercibidos a la simple inspección externa, incluso a la movilización del cadáver, pero sí se pueden localizar por la realización de radiografías. No obstante, el gran debate entre los médicos forenses iba a ser un tema de gran trascendencia para el caso y que nunca, hasta el juicio, había sido formulado, que las niñas no hubieran estado siempre enterradas en la fosa de la Romana. Para los forenses valencianos esta posibilidad era increíble. Doctor Villalain, cuando se plantea la tesis o la hipótesis del doble enterramiento, lo consideramos extremadamente difícil, por no decir imposible. Sin embargo, el profesor Frontela mantenía firmemente esta posibilidad con varios argumentos. Uno de ellos, la ausencia de livideces cadavéricas en los cuerpos. Las livideces cadavéricas son las denominadas manchas de posición, porque pueden fijar y fijan la posición que tenía el cadáver en las primeras horas de su muerte. Muy bien, todo científico sabe que las livideces cadavéricas son unas manchas de color violáceo, aunque pueden ser de otros colores, rojo, rosáceo, etc. Manchas de color violáceo que se depositan en las partes más declives, más inferiores del cadáver debido a la acción de gravedad. Muy bien, estas manchas, si se observa un cadáver en las 6-8 primeras horas y ese cadáver se movilizase en el transcurso de las 6-8 primeras horas, esas manchas cambiarían de serie. Si se movilizan de 8 a 10 horas, parte de las manchas quedarían donde están
y otra parte de las manchas se depositaría en una nueva serie. Y si se moviliza el cadáver pasado 12 horas, desde luego las manchas no se movilizan. Luego ya tenemos un indicio muy interesante para ver si el cadáver fue o no movilizado. Y ahora yo me pregunto, yo no he visto que los médicos forenses hayan hecho mención a las livideces cadavéricas. Nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque no las hemos encontrado. Aquí tenemos ya un misterio. ¿Por qué no hay livideces cadavéricas cuando las livideces cadavéricas se encuentran en los cadáveres después de la muerte? Ni los médicos forenses que hicieron la primera autopsia ni nosotros hemos visto esas livideces cadavéricas. Entonces tenemos que interrogarnos el por qué no hay esas livideces cadavéricas. Para podernos preguntar, se dice, es que hay hipótesis, hay el puede y el por qué, porque faltan eslabones intermedios que hay que aclarar. Si una persona muere y el cadáver es depositado y luego ese cadáver se va movilizando y, por ejemplo, y esto es una hipótesis, por ejemplo, si un cadáver se le lava, se le tiene en agua, se le van efectuando diversos movimientos, esas livideces cadavéricas no se fijan en una posición determinada, sino que quedan esas livideces distribuidas por diferentes partes del cadáver. ¿Por qué no preguntarnos si en la no observación de las livideces cadavéricas se debe a la unión de dos fenómenos, la hemorragia tenida y la permanencia, por ejemplo, en agua en las primeras horas? Ahora, lo que no se puede desde luego de ninguna forma asumir desde el punto de vista científico es que se justifique la putrefacción de unas partes del cadáver como son las cabezas, las vértebras o los hombros en base a la posición del cadáver. Es decir, en resumidas cuentas, el caso es decir que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la ciencia no se puede admitir que se justifique el distinto estado de putrefacción en base a la posición, genuflexión o digamos fetal que hubiese tenido las víctimas para indicar que tuvieron en ese lugar el enterramiento desde el primer momento. Otro de los elementos que el profesor Frontela consideraba fundamental para demostrar el doble enterramiento era la escasa cantidad de larvas encontradas. Hay algo importante en orden a poder reconstruir que ha podido pasar con los cadáveres, y es lo siguiente. Al profesor Verdú le extrañó, y lo ha dicho, que no había fauna cadavérica. Claro, miren ustedes, cuando una persona muere, los insectos inmediatamente depositan los huevos en el cadáver. Al cabo de unos días sale la larva, fauna cadavérica, inherente al cadáver. Luego ese cadáver en un momento posterior se desentierra, es anidado por una nueva fauna, y eso es fauna en el cadáver. Claro, ya es algo un poco ajeno a aquella fauna cadavérica. Entonces, claro, el profesor Verdú, por su experiencia quizá, le extrañó la poca abundancia de larvas, el poco tamaño de las larvas, es decir, que no correspondían cronológicamente con unos cadáveres en el estado de putrefacción que se hallaban. Coincido que, claro, esas larvas son demasiado pequeñas. Entonces, dos cuestiones. Primero, esas larvas son demasiado pequeñas para el estado de putrefacción de los cadáveres, evidentemente discordante, y además en su número muy escaso. Es algo que me llama poderosamente la atención. Además, se puede ver en la fotografía que hay dos tipos de larvas. El estudio de la data de la muerte a través de la fauna cadavérica lógicamente se realiza a través del ciclo de desarrollo de estos animales, de estas larvas. No podemos pronunciarnos con exactitud porque lógicamente depende del tipo de insecto. No crece con la misma rapidez la larva de una mosca común que la de una mosca verde, etc. Tomemos como media larvas de insectos que normalmente pueden habitar en cualquier parte de España. Por ejemplo, una mosca deposita el huevo. A los 15 días nace la larva. Esa larva mide 1 milímetro. Luego va creciendo de 0.75 milímetros a 1 milímetro diario. Eso transponiéndolo a estas larvas que se aprecian en las fotografías. Repito, con la deformación propia de que estamos hablando de una fotografía. Entonces sería unos 15 días en el desarrollo del huevo, unos 9 días de crecimiento bien.
estaríamos con las variaciones climatológicas de 25 días, 30 días, lo cual es bastante discordante con lo que los propios compañeros aportan o aportamos en cuanto a la cronología de la data de la muerte de estos cadáveres. Hay una enorme discordancia. El profesor Verdú le ha llamado la atención en cuanto no considera esto, una enorme discordancia entre el tamaño de esas larvas y las que debería tener de haber estado en el cadáver desde el primer momento de su fallecimiento. Esto por una parte. Luego, en la poca abundancia, porque claro, cuando en un cadáver, porque si en un cadáver es inhumado en un ataúd, en el ataúd queda una cámara de aire, quiera que no, para nosotros insuficiente para vivir, pero en los insectos suele haber suficiente oxígeno para desarrollar su actividad y de hecho está que todos los profesionales en la medicina legal hemos comprobado que se suman y que tienen miles, millones de larvas después de un mes, una serie de espacio de tiempo suficientemente prudencial. Aquí hay muy pocas larvas, pero las había. Estas larvas, por otro lado, no han podido ir al cadáver después de su inhumación, del levantamiento del cadáver, porque ya tienen 1 centímetro de largo y no ha habido tiempo de que el insecto acuda, deposite sus huevos y luego salga la larva. Luego eso quiere decir que esas larvas ya estaban en el cadáver, ya estaban en los cadáveres, aunque en muy poca cantidad. Esto ahora nosotros lo completamos con el estado que han sido hallados los cadáveres. Si un cadáver se entierra íntegro, con cabeza, manos íntegro y luego se deposita tierra encima, lógicamente el cadáver se pudre. Se puede pudrir, lógicamente también puede pudrirse muy rápidamente. La cabeza, efectivamente, hay partes del cadáver que se esqueletizan, desaparecen las partes blandas con mucha más rapidez que las otras partes del cuerpo. Muy bien, pero la tierra forma una especie de protección alrededor y normalmente no es habitual grandes desplazamientos o grandes separaciones de las partes que quedan esqueletizadas. Desde luego los animales, la fauna, los animales que puedan haber en el interior de la tierra, lombrices, escarabajos y otra serie, topos, etc., no pueden desplazar a grandes distancias ni la cabeza ni los huesos. Eso es obvio. Esto quiere decir que si la cabeza de alguno de los cadáveres estaban alejadas bastantes centímetros del lugar donde estaban los cuerpos, si a esto unimos que las larvas tenían una medida que no correspondía con la data de la muerte, si a esto también añadimos que, como se observa en las fotografías de las autopsias, hay partes de los cadáveres, de las nalgas, por ejemplo, de los muslos, que se conservan no solo perfectamente casi, sino casi como apergaminados, como de consistencia, pues no es ninguna gran aventura decir que es muy probable que hubiese habido una doble situación de los cadáveres, una que podría remontarse a un mes más o menos en el lugar donde fueron hallados y otra anterior en circunstancias lógicamente todavía desconocidas. Es decir, todo esto llega a la consideración que no es muy aventurado estimar que ha podido haber un doble traslado o un doble enterramiento o una doble permanencia de los cadáveres. También, para corroborar el doble enterramiento, había un detalle incuestionable. ¿Dónde estaban los huesos que les faltaban a las niñas? Las manos, los dientes, las uñas. Además, estaban las mordeduras de los animales. Para los forenses valencianos, se trataba básicamente de roedores. Doctor Verdú, hemos dejado constancia, si no recuerdo mal, la existencia de unas lesiones festoneadas que son las características de los animales roedores con dientes más pequeños y que van comiendo poco a poco. Eso es lo que tuvimos claro. No obstante, el desenterramiento o la fragmentación, la floración de ese fragmento del cuerpo puede haberse producido por la atracción de un animal que encuentra alimento enterrado a una profundidad no muy grande. En los intentos por alimentarse o por llevárselo, saca ese fragmento quedando los dos elementos óseos al aire, y entonces ahí sí que podría producirse la participación conjunta del roedor y luego de los animales que pudiera haber contribuido a hacer desaparecer la masa muscular. Abogado, ¿se está refiriendo al brazo? Profesor Verdú. Sí, abogado.
Es importante, si no le importa al profesor Ross, coger el micrófono, también porque le voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes encuentran ese brazo, cuando retiran y ven por lo menos el cúbito y el radio, cuando ustedes ven eso, ven que la tierra estuviera especialmente removida o arañada, doctor Ross, no le puedo contestar. En principio no se aprecia nada que llame la atención. En los alrededores no había absolutamente nada. Estaba claro que la explicación del doctor Verdú acerca de por qué apareció el brazo del cadáver número 1 fuera de la fosa no era ciertamente esta, y hasta ahora continúa siendo un misterio. En lo que sí acertaba el doctor Verdú era que no solo los roedores habían devorado parte de los cuerpos, como puso de manifiesto el profesor Frontela. En relación a la mordedura de animales voy a aclarar algo. En la ropa hay una serie de rotos que llaman mucho la atención. Hay una serie de rotos que desde luego son producidos por sujeción, por tracción, etc. Pero si nosotros observamos la chamarreta, es que la chamarreta tiene unos agujeros, unas pérdidas de sustancia muy importantes, y la camiseta de otra de las víctimas. Esta pérdida de sustancias en una chamarreta de esa dureza y de esa consistencia difícilmente es por tracción. Eso no puede ser por tracción. Había unas pérdidas de sustancia que pueden producirse por animales, por la acción de algo que desde luego ha aprendido, desgarro y tirado, pero en la piel, propiamente en la piel. Desgraciadamente, el estado en que se encontraban los cuerpos y la toma de muestras que realizaron los forenses en la primera autopsia impidieron que el profesor Frontela pudiera haber estudiado detenidamente esas lesiones y haber averiguado de qué animal se trataba. En lo que tampoco se pusieron de acuerdo los forenses fue en el número de autores que había participado en los trágicos hechos. Para los forenses valencianos, ayudados por la sibilina pregunta de Enrique Beltrán, habían sido 2. Fiscal: es imposible que hayan intervenido 2 personas y es necesario que hayan intervenido más. Doctor Verdú: es posible que hayan intervenido 2 personas y no es en absoluto necesario que hayan intervenido más de 2 personas. Sin embargo, el profesor Frontela: necesariamente tenían que haber intervenido 3 o más personas. En este caso concreto nosotros vemos las siguientes manos. Vemos desde luego la mano de la persona que realiza una agresión sexual, separando los muslos de las víctimas. Luego tenemos la mano del que obedece y del que manda, digámoslo así, a grandes rasgos, del que obedece separando las extremidades de la víctima y del que manda a separárselas, del desalmado, digámoslo así, en el sentido del agresor, que puede ser cualquiera, por supuesto, y la del sádico que efectúa determinados actos. Es que normalmente el sadismo mayor, su agresividad se centra en la producción de determinadas lesiones a fin de obtener la satisfacción sexual. Ya sabemos que a través de las lesiones no podemos intuir qué satisfacción o qué grado de satisfacción sexual ha tenido determinadas personas, pero sí tenemos que colaborar y sabemos que determinadas lesiones tienen un tinte que muy probablemente es sádico. El sadismo mayor empieza a manifestarse en la edad adulta, ya muy adentrados en los 40 años, muy adentrado, 40 o 50 años, etc. Por eso, si las 2 personas de las que se tiene sospecha son mucho más jóvenes, es por lo que creemos que por lo menos hay la impronta de 3, por lo menos. Y es más, yo diría que no necesariamente de 3, puede haber algo más. Puede haber incluso alguien más que estuviese presenciando el espectáculo por lo siguiente, y me refiero a lo siguiente. Nos encontramos, y esto vamos a decir refiriéndonos a una de las víctimas, los pechos al aire, cortada la camiseta, anudada la camiseta en la parte delantera. Vamos, hay una especie, como si fuera de puesta en escena, lógicamente, con el fin de que sea vista. No sabemos ni en qué contexto, ni en qué entorno. Por supuesto, no niego que hay peritos que consideran que con 2 personas es suficiente. Desde mi punto de vista no es suficiente. Debe haber, como repetidamente vengo diciendo, 3 o más, entre los que hay un sádico. Después de 49 sesiones,
a las 10:15 de la mañana del 30 de julio de 1997, el magistrado presidente Mariano Tomás pronunció la frase de ritual mientras hacía sonar la campanilla. Queda el juicio visto para sentencia. Hasta acá el capítulo 25 del libro ¿Qué pasó en el Alcácer? En la próxima entrega continuaremos con el capítulo 26. Gracias una vez más.